se conectan con nosotros. We welcome all those connecting with us. Hoy vamos a hablar acerca del tema Jesús sana lo que nadie ve. We're going to be talking about Jesus heals what no one sees. Y para esto quiero ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. And for this, we're going to go to the Word of God in Luke chapter 4, verse 18. Un verso muy conocido, A very well-known verse, pero también muy importante, but also very important. que lo pronunció Jesús en la sinagoga That was pronounced by Jesus in the synagogue cuando le dieron a leer los rollos. when they gave him the scrolls. Y él estaba refiriéndose a un pasaje profético de Isaías. And he was referring to a prophetic message of Isaiah. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. The Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Oramos en esta mañana pidiéndole al Señor We pray this morning asking the Lord que esa función de liberar, de sanar, that function of liberating, of healing, todavía es presente en la iglesia. is still present in church. El Señor está por medio de su Espíritu The Lord, through his Spirit, sanando, libertando las vidas de las personas is healing and liberating the life of people dentro de la iglesia inside the church y aún está haciéndolo fuera de la iglesia, and even outside of the church. porque es la manera de que las personas conozcan del Señor. It is a way for people to know of the Lord. Pero también el Espíritu de Dios That the Spirit of God no solamente ungió a Jesús, didn't only anoint Jesus. la unción del Espíritu Santo también está sobre nosotros, The anointing of the Holy Spirit is also over us. porque como cuerpo de Cristo, Because as body of Christ, nosotros también tenemos esa función de llevar la sanidad we also have that function of bringing healing y la liberación and liberation por medio de la oración, through prayer, por medio de la palabra through the word que trae sanidad. that brings healing. De manera que en esta mañana te damos las gracias, oh Dios, Therefore, this morning, Lord, we give you thanks. y te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas And we ask you to manifest in our life de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tiene. according to the need that each one of us has. Sea tu palabra y tu espíritu obrando en nosotros. May your word and spirit work in us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. El ser humano, desde el vientre de su mamá, From the womb of their mother, human beings empieza a recolectar starts to recollect todo tipo de semillas, all types of seeds, buenas y malas. good and bad. Cuando una madre está en embarazo When a mother is pregnant y está bajo presión, and they're under pressure, donde la pareja, se ha casado o no casado, le está diciendo que aborte, where the couple has been married or maybe not, they're being asked to abort. o ella misma se siente abandonada por su pareja y ahora no sabe lo que hacer, Or she herself feels abandoned by her spouse and doesn't know what to do. o cuando es el fruto de una violación, Or when it's the fruit of a rape, ese bebé that baby empieza a percibir el rechazo, starts to perceive that rejection. empieza a venir el temor. Fear starts to come. Y cuando nace, And when they're born, las diferentes situaciones familiares, the different in familiar situations, donde hay familias que están pasando por crisis where there are family members going through crisis, económicas financial, o situaciones de pareja, or situations with their couple, de abuso o infidelidad, of abuse or infidelity, o también divorcio, or also divorce, ese niño empieza a percibir todo esto. that child starts to perceive all this. Luego, las relaciones interpersonales con otros niños, Interpersonal relationships with other children, donde muchas veces nosotros le llamamos bullying, where many times we call it bullying, va afectando a esa criatura o a ese niño. affects that child. Los tratos que personas que tienen autoridad sobre él afectan a ese niño. The way that people of authority
have over them affects this child. El abuso de autoridad de los padres The abuse of authority on o parents, el abuso de autoridad de los profesores or the abuse of authority from teachers, pueden causar estas heridas. can cause these wounds. También nos pasan cosas buenas. Good things also happen to us. Hay bebés queridos desde el vientre de su madre. There are babies who are loved from the womb of their father, Hay their niños mothers. que nacen en un hogar que está bien, There are children who are born in a good marriage, pero sin embargo, but dentro de nuestra vida, de una u otra manera, recolectamos cosas negativas. however, in our life, one way or another, we recollect Las- negative things. Lastimosamente, lo negativo hace más fuerza que lo positivo. In a negative way, the negative has a bigger influence than the positive. Cuando usted tiene una amistad con alguien When you have a friendship with que someone le tiene mucho cariño who you love dearly, y que han sido años de mucha bendición and they have been a blessing for many en years esa amistad, in that friendship, pero de pronto un día ese amigo o esa amiga te hace algo, but all of a sudden that friend does something to you, dices, esto se acabó. you say, this is okay. Y ese negativo, esa situación negativa de un día se vuelve un conflicto. And that negative situation of one day turns into a conflict. A veces hermanos, padres e hijos están separados por un conflicto. Sometimes brothers, mother and father are separated because of one conflict. Entonces, tenemos heridas que no se ven. We have wounds that are not seen. La traición, Treason, las pérdidas cuando alguien pierde un ser querido the wound or the grief of when someone loses someone they love. o es despedido de su trabajo injustamente Or they're fired from their job unjustly. o palabras que marcaron tu vida Words that mark your life, con rechazo but o rejection, temores or fears, o culpas. or Pero shame. el Señor vino a salvarnos, The Lord came to save us, salvar nuestra alma, save our soul. pero también vino a sanar el alma. But He came to heal the soul. Y esto es hoy, en el presente, And that's now in the present, donde el hombre, nosotros vemos dolor, where we men see pain, Dios ve el propósito. God sees purpose. Donde nosotros vemos ruina, Where we see ruins, Dios ve restauración. God sees restoration. Por eso nuestras situaciones difíciles That's why our hard situations en las manos de in Dios the hands of God puede hacer una bendición en el futuro. can be a blessing in the future. También Jesús llega al lugar que nadie puede alcanzar. Jesus reaches places that no one can reach. Hay cosas que están dentro de nosotros, There are things that are inside of us, a veces tan profundas sometimes so deep que ni nosotros sabemos that we don't even know. conscientemente. We don't consciously know. Pero inconscientemente están ahí But unconsciously they're there y nos afectan. and they affect us. Entonces, el Salmo 34:19 dice, el Señor está cerca de los afligidos, salva a los que están tristes. Psalms 34:19. Many are the afflictions of the righteous, but Jehovah delivers him out of them all. El Señor está cerca, The Lord is near, pero no es para burlarse de nuestra situación. but it's not to mock our situations. Él, al contrario, quiere estar cerca para ayudarnos. On the contrary, He wants to be near to help us Porque Dios conoce el dolor que tenemos. because He knows the pain we carry, Y para Él es importante. for Him it is important. Cada situación que nos pasa Each situation that happens to us nos afecta diferente a cada uno de nosotros. affects each one of us differently. Cuando a alguien le pasa algo, When something happens to someone, probablemente nosotros, que no estamos pasando por ahí, probably we who are not going through there nos parece que eso es algo insignificante. think that's so insignificant. Pero realmente las situaciones afectan a cada persona de una manera diferente. But truly situations affect everyone differently. Yo recuerdo hace
muchos años cuando apenas yo era líder en un grupo celular. I remember many years ago when I was just a leader in a cell group. Eran grupos que hacíamos en casas, todavía yo apenas era un líder en la iglesia. These were in-home groups that we would do. I was still a leader in my church. Y yo empecé ahí fue cuando empecé a predicar en esa casa. And that's where I started to preach in this house. Y recuerdo que hubo una mujer que dejó de venir And I remember there was a woman who stopped coming. y no decía por qué. And she didn't say why. Y yo le mencionaba al pastor mío que esa mujer no venía. And I would mention to my pastor that that woman was no longer coming. Entonces él logró averiguar que ella dejó de venir porque se le cayó un diente. And he found out that she stopped coming because she lost a tooth. Entonces a mí en ese momento me pareció que era algo insignificante. To me in that moment, that looked so significant. Pero hoy que me paro aquí, yo estar sin un diente es un problema. But now that I stand here, me being without a tooth is a problem. Entonces, cuando uno ve las cosas en otra persona, a veces dice, eso no es nada. When we see something in other people, we say, that's nothing. Pero cuando te ocurren a ti, ahora es un problema. But when it happens to you, now it's a problem. Entonces yo sí recuerdo que yo decía, eso no es nada. I remember saying, but that's nothing. Dios me libre que se me caiga un diente. May God free me from losing a Entonces, tooth. por eso es que les digo que son cosas que a veces no sentimos porque no nos están pasando a nosotros. And those are things that we don't feel because they're not happening to us. Pero yo recuerdo que en ese momento el pastor me dijo, no, eso es importante. But I remember that in that moment, the pastor told me, that is important. Porque a ella la está afectando. Because it is affecting her. Entonces hay cosas que nos afectan. There are things that affect us. Entonces Dios reconoce lo que nos afecta, pero no lo minimiza como lo hacemos nosotros. God recognizes what affects us, but He doesn't minimize it like it happens to us. Para el Señor es importante For eso. the Lord, it is important. Porque cuando estamos heridos o nos está pasando algo, Because when we're wounded or something is happening to us, eso nos va a afectar. that will affect us. Afecta nuestras relaciones. It affects our relationship. Imagínense, un simple dolor de cabeza Listen, just a single headache afecta nuestras relaciones. affects our relationships. De pronto tienes dolor de cabeza y un ser querido te dice, ¿cómo estás? Mal. You have a headache, all of a sudden somebody asks you, how are you? And you're like, I'm bad. Porque solamente el dolor de cabeza te tiene alterado. Because just the headache has you altered. No te sientes bien. You don't feel good. Cuando una persona tiene este tipo de jaqueca que no soporta ni la luz, When people have migraines, they can't even handle the light. no quiere que le hable. They don't want to be spoken to. Entonces, imagínense, si esto afecta nuestra relación, If this affects our relationships, ¿cuánto más algo que está dentro profundo que no se conoce? how much more something that is deep in the most deep that nobody knows? Afecta el carácter, It affects your character. afecta nuestra fe It affects our faith. y afecta inclusive nuestro cuerpo. And it affects our body. Por eso Proverbios 17:22 dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Proverbs 17:22. A cheerful heart is a good medicine, but a broken spirit drives up the bones. La traducción habla de que se enferman los huesos, The translation speaks about the bones pero being sick. la traducción que yo en español habla de que produce enfermedad. The translation that I read in Spanish speaks that it produces sickness. Miren, ha sucedido parejas que llevan muchos años casados, Look, it has happened with couples who've been married for years. que uno de los dos fallece Now one of them passes away, y el que queda vivo está sano, and the one alive is healthy. pero en 2 o 3 meses se muere. But in 2 or 3 months, they pass away too. ¿Qué lo mató? What killed them? La tristeza. The sorrow. O sea que nosotros somos afectados no solamente por enfermedades físicas. Meaning we are affected not just by physical sicknesses. Las emociones se afectan, pueden producir hasta la muerte. If our emotions are affected, they can produce to death.
Las emociones traen depresión. Emotions bring depression. Las emociones traen ansiedad. Emotions bring anxiety. Y por eso es que todo esto hay que atenderlo. That's why we have to understand all this. Una herida sin sanar One wound without being healed se convierte en una fortaleza. turns into a stronghold. O sea, piénselo de esta manera. Físicamente, una persona puede tener una cortadura Think about it this way. A person could have a little cut. y dice, eso no es nada. And they say, that's nothing. Pero se infectó. But it got infected. Ahora ya está inflamado. Now it's swollen. Ahora está rojo. Now it's red. Dice, eso no es nada, eso fue una cortadita que me hice la semana pasada. Oh, that's nothing. That was a little cut from last week. Y no lo atiende. And they don't tend to De it. pronto ya no aguanta All of a sudden they can no longer y va deal with it. al doctor y dice, te vamos a tener que cortar el dedo o la mano. They go to the doctor and the doctor says, we're going to have to cut your finger or your hand. Todo era una cortadita It was just a little cut. que no se atendió. That was not tended. En el alma pasa lo mismo. In the soul, the same thing happens. Hay cosas que no atendemos y van creciendo. There are things we don't take care of and they start to grow. Y entonces por eso se convierte en una fortaleza. And that's why they turn into a stronghold. ¿Cómo identificamos que tenemos un problema? How do we identify we have a problem? El salmista decía, Señor, examina mi corazón. The psalmist would say, search my heart. Porque hay cosas que a veces tenemos y ni siquiera nos damos cuenta. Because there are things we have and we don't even realize it. Esto que le voy a mencionar ahora es clave para entender que usted y yo podemos tener un problema. And this what I'm going to mention now is key to understand that you and I have a problem. Cuando usted dice, nadie me quiere, When you say nobody loves me, eso es mentira. that's a lie. Alguien tiene que querer. Someone must love you. Eso es la suegra o el suegro que no te quiere, pero el resto te quiere. That's your father-in-law, your mother-in-law who doesn't love you, but the rest has to love you. Todos me rechazan. Everyone rejects me. Mentira. That's a lie. Alguien te rechazó, pero no todos te rechazan. Someone rejected you, but not everybody rejects you. Cuando generalizamos, When we generalize, es una señal de que estamos cargando algo ahí adentro. it's a sign that we are carrying something inside. Todos los hombres son iguales. All men are the same. O todas las mujeres. All women are No, the same. fue tu esposo o esposa el que te hizo eso. It was your husband or your wife who did what they did to you. Pero no son todos iguales. But they're not all the same. Siempre me va mal. Everything always goes wrong. Mentira. It's a Te fue lie. mal en algo. It went wrong in Pero hay one thing. cosas que te ha ido bien. But there are things that have gone well. Dios no me escucha. God doesn't hear me. Mentiras. That's a lie. Tal vez Dios no te ha escuchado o no te ha respondido algo porque no conviene. Maybe the Lord hasn't heard you or hasn't responded to something because it's not convenient for you. Todo me sale mal. Everything always goes wrong. Algo te salió mal, pero no todo. Something went wrong, but not everything. No sirvo para nada. I'm useless. Algo tú tienes que servir. You have to be useful for something. Entonces, nadie me entiende. No one understands. Siempre que una persona generaliza, Every time a person es generalizes, porque algo le pasó, it's because something happened to them, pero no lo ha superado. but they haven't overcome it. No lo ha sanado. They haven't healed it. Y ahora habla general. And now they generalize. Entonces, si usted se revisa a usted mismo, usted dice, oh, yo estoy hablando algo así, If you analyze yourself and say, oh, I'm speaking like this, tiene que ponerlo en las manos del Señor. you have to put it in the hands of the Lord. Que el Señor sana lo que no vemos. That the Lord heals what we don't see. Pero también el Señor sana por medio de la verdad. But the Lord heals through the truth. Porque la verdad, dice la Biblia, nos hace libres. Because the truth, the word says, makes us free. Porque muchas de estas cosas nos han afectado, pero son una mentira que se ha vuelto algo que hemos creído. Many of these things have affected us, but they are a lie that we have believed. Nadie me quiere es una mentira. Nobody loves me is a lie. 2 o 3, 2 or 3. pero no es nadie. But it's not nobody. Entonces, todo me sale mal, es mentira. Everything goes wrong, it's a lie. Algo te tiene que salir bien. Something has to come out well. Entonces, si pasaste el COVID y estás vivo, te salió, algo salió bien. If you went through COVID in your life, something went well. Pero
Lo que pasa es que generalizamos. The thing is, we generalize. Entonces necesitamos la verdad. We need the truth. Porque esto que yo estoy mencionando, en realidad generalizando es mentira. And this that I'm mentioning in, generalizing, it's a lie. Por ejemplo, nadie me quiere. For example, nobody loves me. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Dice, eres acepto en el amado. It says you are accepted in the beloved one. O sea que aunque tú dices, nadie me quiere, mentira, Dios te ama. And although you say nobody loves me, that's a lie because God loves you. Que entregó su vida por ti. He gave his life for you. Es que las personas, mi mamá me abandonó. My mom abandoned me. Yo sé, porque lo más difícil es que te dejen una mamá o un papá te abandone. And I know the hardest thing is to be abandoned by your parents. Pero la Biblia dice, aunque padre y madre te alejaren, con todo y eso te The recogeré. Bible says, the father and mother abandon you, with all this I will pick you up. Entonces, tenemos que cambiar esa mentira por la verdad de Dios. We need to change this lie for the truth of God. Es que lo que yo he hecho es imperdonable. What I have done is unforgivable. Dios ya no me quiere. God doesn't love me no more. La Biblia dice en Romanos, ninguna condenación hay. The book of Romans says there's no condemnation. Lo que pasa es que todavía no has recibido el perdón, pero el Señor murió para perdonar. What happens is that you still haven't received that forgiveness, but the Lord died to forgive you. ¿Y qué va a pasar mañana? And what will happen tomorrow? Y viste las Did you noticias see the news? y tienes miedo. Are you scared? Pero la Biblia dice que no nos va a dejar, The Bible says that He won't abandon us. que no nos va a desamparar, He won't leave us. que no temamos, dice solamente cree. Not to fear, just to believe. Entonces, yo le invito que si usted encuentra I invite you that if you find que hay una herida that there is a wound dentro de usted inside of you que no le permite estar libre, that doesn't allow you to be free, tome la palabra take the word en esa área. in that area, Porque la verdad nos va a liberar. because the truth will set us free. También el Señor libera por medio de su presencia. The Lord liberates to His presence. Porque dice la Biblia que la unción rompe o pudre el yugo. The Bible says that the anointing breaks the yoke. Cuando empezamos a conocer a Jesús When we start to know Jesus y ver las cosas como Él las ve, and see things as He sees them, entonces viene la sanidad. then healing comes. Porque al encontrarse con el sanador, Él te sana. Because as we find ourselves with the healer, He heals. Al encontrarte con el libertador, Él te liberta. When we find ourselves with the liberator, He liberates you. Pero también recuerde que somos sanados por medio de la palabra. Remember, we are healed through the Word. Somos sanados por medio de su We presencia. are healed through His presence. Pero también somos sanados cuando decidimos perdonar. But we are also healed when we decide to forgive. Grave situación en la falta de perdón. The biggest situation is the lack of forgiveness. La salvación es por gracia. Salvation is by grace. ¿Y qué significa esto? What does this mean? Que no es por obras. It's not by works. Que yo no tengo que hacer nada para ganar la salvación o no puedo comprarlo. I don't have to do anything where I can't buy my salvation. Pero quiero decirle que hay unas letras pequeñitas. But I want to tell you that there's some fine print. Es como esas que hay que revisar bien. You know, those that we have to read thoroughly. Porque aunque la salvación es por gracia, hay una condición. Because although salvation is by grace, there's a condition. Porque el Señor enseñó en la oración que tenemos que perdonar así como Él nos perdona. Because the Lord showed us in prayer that we have to forgive, just like He O forgives sea us. que ahí hay una condición. There's a condition. Para yo recibir el perdón de Dios, So I can receive the forgiveness of God, tengo que perdonar. I have to forgive. Si yo no perdono a los que me hicieron mal, Dios no me perdona. If I don't forgive those who harm me, the Lord doesn't forgive me. Entonces, ahí hay una situación grave. There is a grave situation. Cuando una persona no logra perdonar, When a person is not able to heal, se estancan las cosas espirituales. the spiritual things are stagnant. Por eso es que la palabra ofensa That's why the word offense en el griego significa trampa.
in the Greek it means a trap. Porque cuando te ofendes, caíste en la trampa. Because when you're offended, you fell into the trap. Porque no logras perdonar. Because you're not able to forgive. Hay gente que está enojada hasta con Dios. There are people that are mad even with God. Y lo peor que nos puede pasar es enojarse con Dios. And the worst that can happen to us is be angry with God. Porque Él es el que te va a ayudar. Because He's the one that's going to help you. Imagínate, enojado con Dios es difícil. Being Pero angry with God is hard. hay gente que se enoja con Dios. But there's people that become angry with God. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4, 31 y 32? Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Ephesians 4:31-32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and railing be put away from you with all malice. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving each other, even as God also in Christ forgave you. No podemos estar tristes. We cannot be sad. No podemos estar enojados. We cannot be angry. No gritemos. Let's not scream. Dejemos de hacer mal. Let's stop doing wickedness. Dice que al contrario seamos buenos, It says on the contrary to be good, compasivos, compassionate, perdonando, forgiving, porque Dios nos ha perdonado. because God has forgiven us. Pero también hay algo importante en el perdón. But there's something important in forgiveness. Tengo que perdonar al que me hace mal. I have to forgive the one who does wrong upon me. Pastor, pero es que si usted viera, yo no siento que todavía es el momento. Pastor, but I still don't feel like it's the time to forgive. Eso es hipocresía. ¿Cómo yo voy a perdonar a alguien que todavía no siento? That's hypocrisy. How am I going to forgive someone if I don't feel like forgiving them yet? Ese es el problema. That's the problem. El perdón no es una emoción, Forgiveness is not an emotion. es una decisión. It's a decision. ¿Usted cree que cuando el Señor estaba en la cruz estaba emocionado por perdonar? Do you think that when the Lord was on the cross, He was excited to forgive? Pero Él dijo, perdónalo, Señor, He said, forgive them, Lord, porque no saben lo que hacen. for they do not know what they do. Nadie le pidió perdón No one asked Him for forgiveness, y Él estaba dando el perdón. and He was giving Esa es otra forgiveness. excusa que tenemos. Es que cuando me pida perdón y se arrodille, lo perdono. And that's another excuse we have. When they come and kneel and ask me for forgiveness, Es que me tiene que suplicar. that's when I will forgive. They have to beg me. No, aunque no te ha pedido perdón, Even if they haven't asked you for forgiveness, perdona. forgive them. ¿Sabe? Cuando no perdonamos, You know, when we don't forgive, la persona que te hizo mal está viviendo su vida. the person that harmed you is living their life. Y tú y yo somos los que estamos con el veneno. You and I are the ones with the venom. Y empezamos y pensando en esa persona. And we're thinking in this person. Y no durmiendo. We don't sleep. Y no comiendo. We don't eat. Y alterado. And we're just altered. Y sabe, a veces la persona que nos hizo eso And you know, sometimes the person that did this to us, ni se dio cuenta, they don't even realize. ni se acuerda, They don't remember. ni cree que hizo algo malo. They don't believe they did Y anything está wrong. diciendo, uy, ¿qué le habrá pasado a este? Yo no le he They're hecho probably nada. saying, I don't know what happened to them. I didn't do anything. Y nosotros somos los que estamos envenenándonos a And we're nosotros. here bringing poisoning to ourselves. Entonces hay que perdonar, We have to forgive. pero también nos tenemos que perdonar nosotros mismos. But we also have to forgive ourselves. Cuando una persona no logra sentir el perdón de Dios, When a person is not able to feel the forgiveness of God, se va a sentir culpable toda su vida. they will feel guilty all their life. Y una persona culpable es difícil que tenga buenas relaciones. And a guilty person is hard to have good relationships. Una persona culpable le da mucha dificultad conectarse con Dios. A person who is guilty or feels guilty, it has trouble connecting to God. Por eso la Biblia dice que Satanás es el acusador. That's what the Bible says, that Satan is the accuser. Porque mientras nos acusa y nos condena, y si nosotros estamos en ese estado, nos alejamos de Dios. Because as long as he accuses and condemns us, we are in a state where we are separated from God. Entonces, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. So we need to forgive ourselves. Recuerda que el Señor se llevó eso. Remember, the Lord took this. Dios, por medio de su sangre, nos limpia,
The Lord, through His blood, cleanses us. Ahora, ya voy terminando, pero recuerde que estas heridas que nos han pasado en la vida, And remember that these wounds that have happened in our life, cuando el Señor las sana, when the Lord heals them, no es que se te va a olvidar. it's not that you're going to forget. Preocúpese si se le olvida, Become worried if you forget. porque eso es Alzheimer, Because that's Alzheimer's. es una enfermedad. That's a sickness. No se va a olvidar. Es que no se me ha olvidado, no se va a Oh, it's I olvidar. haven't forgotten. You're not going to forget. Eso no se le va a olvidar. You're not going to El forget. Señor no nos lo va a sacar de la mente. The Lord is not going to just remove it from our mind. No dice en la Biblia, búsqueme un verso de acá, el Señor va a quitar de la mente lo que dice. Look at the Bible for a verse and tell me where it says that the Lord is going to take away what they did to you. Pero aunque nos acordemos, But even though we remember, ¿cómo yo sé si yo estoy sano? how do I know if I'm healed? ¿Qué usted siente cuando se acuerda? What do you feel when you remember? Si siente dolor, If you feel pain, la herida está abierta. the wound is open. Si ya no siente nada, If you don't feel anything, el Señor sana. the Lord healed. Esto está sano. That's healed. Pastor, todavía me acuerdo y me duele. Pastor, I still remember and it hurts. ¿Ahora qué hago? Now what do I do? El secreto que está ahí The secret is there. me pasó a mí. It happened to me. Me hicieron algo They did something to me. tan que me dolió tanto. It hurt me so much. Yo ni lo digo. I don't say Eso fue hace it. muchos años. Many years ago. Pero cuando yo pensaba en esa persona, But when I was thinking in this person, yo no sentía mariposita en el estómago. I didn't feel butterflies in my stomach. Sentía murciélago. I would feel bats. Era una cosa tan terrible. It was so terrible. Y entonces recuerdo que yo dije, esto no puedo vivir así. And I said, I can't live like this. Porque todo el día pensaba en lo que esa persona me hizo Because I would think every day what this person did to me. y me dolía. And it hurts. Y es incómodo tener murciélago en el estómago. And it's uncomfortable to have bats in your stomach. Entonces comencé, cada que se me venía la persona a la cabeza, So every time the person came to my mind, yo oraba por esa persona. I would pray for that person. Pero recuerdo, hermano, mire que las primeras 3 veces que lo hice, But I remember, brethren, that the first 3 times I did this, me volví gago. I started to stutter. Sí, señor. The Lord, Por favor. please. No podía hablar. I couldn't speak. No me salían las palabras. The words wouldn't come out. Con brega dije, la perdono. With a struggle, I said, I forgive them. Pero a la 4ª vez But the 4th time, ya empecé a hablar normal. I started to speak normally. Y ya me sanó. And I'm healed. El Señor me liberó. The Lord healed me. O sea, vino la liberación en mi decisión. The liberation came in my decision. Porque, ¿cuál es la decisión del perdón? Because it was the decision of forgiveness. Decidí honrar a Dios y obedecer a Dios. I decided to honor and obey God. Entonces, mucha gente está esperando sentir en el corazón. Many times people are waiting to feel in their hearts. Yo le digo, lo único que va a sentir en el corazón es un ataque cardíaco. The only thing you're going to feel in your heart is a heart attack. Porque usted sigue alimentando eso. Because you continue feeding this. Entonces, tiene que cortarlo. You have to cut it. Si no se corta, If you don't cut it, la Biblia dice que se convierte en una raíz de amargura. the Bible says it turns into a root of bitterness. Y dice la Biblia que tenemos que tener cuidado con las personas que tienen raíz de amargura. And the Bible says we have to be careful with the people who have a root of bitterness. Porque la Biblia dice que es contagioso. Because the Bible says that's contagious. Usted se junta con un amargo y a los 2 o 3 días usted está igual de amargo. If you are always with someone who's bitter, in 2 or 3 days you're going to become bitter. Se junta con uno que se queja y usted se va a estar quejando.